Carlos, mi nombre es Brian, ya ustedes han visto algunas presentaciones anteriores mías. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy interesante, se llama datos en el mundo virtual. Básicamente lo que contiene esta presentación es cómo actualmente se generan los datos, cómo se utilizan los datos, y cuál es el efecto de los datos en este mundo virtual que es básicamente puro uso de datos. Entonces, antes de comenzar, les quiero comentar que, pues claro, nos vamos a enfocar en el contexto de la computación sobre lo que son datos, para que sepan, porque dependiendo del contexto en el que estemos hablando, cambia la definición, así que sepan y siempre tengan claro que cuando hablamos de datos en el mundo virtual es una definición distinta de lo que son datos en otros contextos. Les repito también, cualquier duda, pregunta que tengan, me la escriben al momento. Yo tengo el chat aquí abierto, así que voy a tratar de ir contestándosela al momento. Si hay alguna pregunta que no puedo contestar, por alguna razón se me pasa, se va muy rápido o algo, pues al final, por favor, la repiten si no les he contestado y tendremos esa sección para contestar. Ok. Básicamente, ¿qué es un dato? El dato es una representación simbólica sobre una variable que representa un atributo y puede ser uno cualitativo o cuantitativo. El dato por sí solo no contiene ninguna información y esto parece algo como un poco raro porque nosotros estamos acostumbrados a decir que pues un dato es una información. No, el dato, por lo menos en este contexto, no es información. Lo que nosotros consideramos datos son las piezas de información, o sea, son pedazos muy pequeños, por ejemplo, numéricos en el caso de los cuantitativos, o alguna cualidad, alguna descripción de algo, eso sería un dato. ¿Qué es entonces información? La información es una interpretación de estos datos que nosotros tenemos recopilados a través de los distintos métodos. Así que siempre recuerden, la información es la interpretación de los datos. Y el dato por sí solo no es información. Así que vamos a entonces decir que hay una diferencia entre lo que es un dato cualitativo, lo que es un dato cuantitativo y lo que es información. Ok, entonces, ¿de dónde proviene esa información? ¿De dónde se recolectan los datos? Básicamente hay dos fuentes fundamentales. Estas las conocemos porque las hemos estado viendo eh, por mucho tiempo. La primera sería que la obtenemos como fuente primaria. El investigador produce esos datos con su investigación, con el trabajo que está haciendo. Recopilamos estas tablas de información, estas distintas formas de representación y luego hacemos básicamente o probamos una hipótesis o queremos quizá verificar la veracidad de los datos que hemos recopilado, así que los utilizamos para ese aspecto. Y por otro lado, tenemos la fuente secundaria, que básicamente es de los reportes que se generan del investigador o de la fuente primaria, es que surge esta fuente secundaria, pero siempre está enlazado a la primaria, o sea, nunca tenemos una fuente de información oficial que que no provenga de la inicial, de la primaria, y que viene pues, básicamente esto está basado en la credibilidad que le damos a un proyecto o a un investigador y hacemos unas decisiones sobre si aceptamos lo que son esos datos o no los aceptamos. Ahora, almacenamiento de estos datos. Tenemos una estructura que se llaman bases de datos, valga la redundancia. Estas estructuras están diseñadas para que nosotros podamos almacenar los datos que generamos a través de estas investigaciones. Entonces, el propósito de almacenar los datos
viene a partir de la necesidad de nosotros utilizarlo para nuestro análisis o para nuestras investigaciones y para la distribución, para tomar una decisión. Básicamente nosotros, de un modo un poco más general, tomamos nuestras decisiones a base de nuestra interpretación de la información que tenemos accesible. Quiere decir que nosotros tenemos una fuente, quizá no es una fuente oficial en muchas de las decisiones que tomamos, pero deberíamos tener en mente siempre que esta información viene o provenga, por lo menos, asegurarnos de una fuente primaria. Entonces, una vez nosotros recopilamos todos estos datos, tomamos o hacemos una interpretación sobre ellos. Es decir, hacemos una teoría o una hipótesis sobre qué estos datos nos pueden decir con respecto a lo que nosotros estamos estudiando o estamos observando. Y luego, a base de esta información que hemos desarrollado básicamente, vamos a tomar acción sobre ello. Así que es muy importante la veracidad de estos datos, porque al final del día esto está en el mundo virtual, pero esto afecta las decisiones que nosotros tomamos y no siempre estamos conscientes de esa parte. Así que muchos de ustedes quizás saben lo que es esto. Microsoft Excel se utiliza mucho para crear tablas y básicamente una representación gráfica a un nivel sencillo de una base de datos es puramente una tabla. Así que aquí nosotros tenemos básicamente un documento de Excel donde creamos columnas, creamos distintas secciones con distinta información, distintos datos, y los vamos acomodando y podemos realizar gráficas, podemos realizar estudios de probabilísticos. Realmente las posibilidades con esta información está a donde llegue nuestra creatividad. Así que para que por lo menos lo escuchen una vez, estos documentos se guardan con una extensión que es la que tenemos ahí arriba, .csv, CSV, que significa Comma Separated Value. Básicamente lo que esto significa es que nosotros estamos viendo en el Excel la base de la tabla, la vemos con las líneas, separación, exacto, una hoja de cálculo. Entonces, cuando nosotros guardamos este documento, la computadora no lo guarda precisamente tan gráfico, porque la computadora realmente no es muy gráfica. O sea, la información que ella almacena, interpreta, evalúa, no tiene no es gráfico como nosotros, que dependemos, pues quizás se nos hace más fácil verlo de esa forma. Así que lo que hace la computadora es que lo separa con coma. Así que cuando veamos un documento con una extensión .csv, pues es básicamente eso, se puede interpretar como una gráfica. Así que voy a mover esto un momentito. Ok. Estas estructuras, como les había hablado anteriormente, tienen distintas formas. Básicamente está lo que se llama MySQL. MySQL es un programa para crear bases de datos que viene a raíz de lo que se llama SQL, o algunas personas le llaman SQL. Eso es una interfase realmente, tipo consola, y lo vamos a estar viendo más adelante, que me permite desarrollar estas bases de datos, me permite crear las tablas, me permite hacer relaciones entre las tablas, y vamos a ver cómo todo esto hace más sentido un poco más adelante. Entonces, luego tenemos lo que se llama PHP. PHP es un lenguaje de programación. Si recuerdan, el segundo webinar fue básicamente programación y lo que utilizamos fue Python. En ese caso, nosotros podemos establecer una conexión a una página web, a un lugar al que ustedes visiten, por ejemplo, Google. Google es siempre puramente una base de datos gigantesca. Y vamos a estar hablando también, porque cuando hablamos de una base de datos gigantesca a una escala más
masiva ya tiene otro nombre, que es lo que se conoce como Big Data. Así que vamos a mencionarlo más adelante. Pero sepan que todo esto, toda la información que surge en este mundo virtual está estructurado con esta forma de bases de datos, con el uso de los datos. Así que tenemos PHP, que como les había dicho es un lenguaje de programación que facilita nosotros poder hacer una conexión entre una base de datos y una página web. Así que retomo otra vez el ejemplo, cuando nosotros vamos a Google, establecemos una búsqueda. Básicamente lo que hace el algoritmo de Google, no puedo decirle a ciencia cierta porque el algoritmo de Google es un secreto realmente. Y la razón por la que es un secreto es también muy interesante. Entonces, cuando hacemos una búsqueda en Google, presionamos Enter o le damos al botón de Search, lo que hace es que compara lo que nosotros entramos en este search con unos índices que existen dentro de una base de datos. Y entonces, si hay muchos enlaces a estos índices que son similares, que tienen las mismas palabras, por ejemplo, buscamos Facebook, el primer resultado va a ser facebook.com, porque muchas personas han buscado la palabra Facebook y entonces lo que les aparece les da clic, aunque no necesariamente Facebook fue la primera opción. Hubo un tiempo en el que Facebook no aparecía en la búsqueda, y eso se debe a que el algoritmo también maneja comportamiento, se va reconfigurando él mismo a lo que la gente le da clic. Así que si nosotros buscamos algo y le damos clic muchas veces a algún resultado que no necesariamente sea el primero, pues Google va tomando nota de esto y eventualmente le va dando un tipo de calificación a cada página. Cuántas veces una persona busca algo y a qué es lo que le da clic, pues todo eso afecta en cómo se presenta la información en las búsquedas de Google. Y esto depende del país en donde uno vive. Así que nosotros buscamos, incluso ahora mismo está tan avanzado que depende del dispositivo del que lo busquemos. Si nosotros buscamos una cosa en un teléfono y buscamos exactamente la misma cosa en otro teléfono, no siempre el resultado es similar. Y es porque ellos crean un tipo de perfil sobre nuestras búsquedas. Esta información sí es confidencial, o sea, ellos no están pendientes a cuántas búsquedas una persona en específico hizo. Pero sí el algoritmo tiene la capacidad de crear un perfil sobre nuestras búsquedas e ir entonces configurando. Posiblemente nosotros lo que queremos buscar es, pues, si hacemos muchas compras online, pues buscamos una palabra rara, pues quizás te aparece un producto o una tienda con ese nombre, y depende del dispositivo en que estemos buscando. Entonces, finalmente, tenemos el logo a la derecha de Access. Access es un programa de Microsoft que nos permite también, nos facilita hacer diseños de bases de datos. Eh, entonces, es bien similar, o sea, todo esto son con tablas, así que es un poco similar a lo que sería Excel, pero sin la parte gráfica, sin las relaciones de las bases de datos. Tiene otras cosas que son específicas de bases de datos. Ok. Entonces, había mencionado anteriormente Big Data. Así que, ¿qué es Big Data? Esencialmente, nuestra información, los documentos, las imágenes, la música, todo lo que nosotros guardamos en la computadora, es considerado algo nuevo. No importa si, por ejemplo, nosotros tenemos una foto en el teléfono, queremos tener esa foto en la computadora porque queremos cambiarla, modificarla de alguna forma, así que nos la enviamos al email, pues ahí ya se creó una copia, y se creó una copia en el servidor del email. Posiblemente nosotros estamos utilizando Gmail, así que se crea una copia en en los servidores de Google que trabajan con Gmail. Luego esa imagen se envía a nuestra computadora y nosotros la descargamos. Así que ya ahí hay dos copias en un minuto básicamente, que pasamos la foto del teléfono a la computadora y la descargamos. Ya ahí hay tres copias de una misma imagen.
Lo mismo pasa con documentos de texto, con la música, con todo lo que nosotros podamos almacenar en algún dispositivo electrónico. Así que esto crea constantemente copias sobre datos que pues ya estaban anteriormente. Esto también es influenciado por la cantidad de dispositivos que existen. O sea, ahora mismo estamos utilizando muchos más dispositivos que en cualquier otro momento en la historia y eso sigue en crecimiento. Así que cada vez el rate en el que crece la duplicidad de información es mayor. Así que esto requiere algoritmos que sean más robustos. Si alguien nos recuerda lo que significaba un algoritmo, por favor me lo deja saber, porque es una palabra que vamos a estar utilizando mucho. Entonces, básicamente necesitamos pues estos algoritmos más robustos que hagan búsquedas más rápido, porque quizás nosotros podemos esperar un segundo, pero cuando uno multiplica eso por la cantidad de búsquedas que se hacen en Google nada más, pues es un factor que afecta eventualmente en esa escala tan grande, no va a ser un segundo lo que vamos a esperar, van a ser minutos, horas, a veces días, semanas, así que realmente se necesitan pues estas formas nuevas de trabajar con las cosas. Así que ahí es cuando surge lo que es Big Data. En esencia, Big Data trabaja con unas estructuras tan y tan masivas de bases de datos que no se pueden regir por este tipo de bases de datos que es el que vamos a estar observando hoy. Y entonces, pues, esto es uno de los retos modernos en este campo. Es como nosotros trabajamos con esta cantidad tan masiva de información y que siga siendo igual de rápida como lo es hoy. Big Data también trabaja lo que es, ya mencioné la parte de alto volumen, trabaja también lo que es la alta velocidad, que también se los había mencionado, y la variedad de la información. Ok, vamos a pasar un momento a un artículo, se llama Big Data, How It is Generated and Its Importance, para ver un poquito más de detalles sobre esto. Ok, este artículo es del 2011, así que la información más reciente se publicó en el 2012, así que esta información es hasta para el 2011. Así que esto realmente no refleja los datos actuales, pero sí nos da una idea de cómo puede estar ahora mismo. En primer lugar, la humanidad, todos nosotros producimos un total de 1.2 trillones de gigabytes en datos. Y aquí tenemos la representación numérica de esa cantidad en gigabytes. Los volúmenes de datos se espera que crezcan 50 veces más a los del 2011. Esto es ya para el 2020. Así que esperamos en el 2020 que la cantidad de información que se haya producido sea básicamente 60 trillones de gigabytes, lo que representa una cantidad, una escala, o sea, masiva. Google recibió básicamente unos 2 millones de búsquedas por minuto, así que ya vamos viendo, esa cifra ya es muy distinta. Ahora mismo ellos están alrededor de, si no me equivoco, 5, 4 a 5 millones de búsquedas por minuto, porque pues la cantidad de dispositivos aumentó también. O sea, ahora mismo en el 2011 estaban creciendo, estaban empezando, todavía están empezando los dispositivos móviles inteligentes, pero ahora están un poquito más avanzados que los del 2011, así que la información se mueve más rápida, así que surge más constantemente, así que la cantidad de búsquedas por minuto aumenta, y eso es algo que el algoritmo de ellos tiene que trabajar. YouTube básicamente recibió unas 72 horas cada minuto, así que se agregaban a la plataforma de YouTube unas 72 horas por minuto.
Y pues esto también nos da una idea sobre cómo tiene que funcionar todo esto. Realmente son cosas muy, muy complicadas de trabajar con ellas. En Twitter, no, voy al de arriba. Se inscribieron 217 nuevos usuarios de Internet móvil cada minuto. Esta es la cifra que había mencionado, afecta a todo lo anterior, porque mientras más dispositivos digitales existan, pues eso es un factor en todo lo que se genera. Y los usuarios de Twitter recibieron unos 100.000 tweets por minuto. Y entonces entre las compañías, las marcas y las organizaciones se recibieron unos 32.000 likes en las redes sociales. Esta cifra, 32.000 likes, tengo entendido que no recuerdo si era diariamente, está en el artículo y es súper interesante, así que si tienen alguna oportunidad en el futuro, pues búsquenlo, está en el internet. Entonces, el dato más impactante es que para el 2011, el 90% de la información que existía que en ese tiempo en el internet se creó en solamente 2 años. O sea, es algo que tenemos que pensar sobre eso otra vez. El 90% de la información accesible en el internet, de la información que se creó y estaba en el internet, surgió en solamente 2 años, y fueron en los 2 años anteriores, en el 2010 y en el 2009. Así que del 2009 al 2011, en ese periodo de 2 años fue que se creó el 90% de la información. Y esto es un reflejo de todos estos datos, pero también nos da una idea de que esa cifra sigue aumentando ahora mismo. Así que ahora mismo el 90% no es así, no es tan straightforward, pero la cifra más o menos se mantiene. Así que ahora mismo el 90% de la información que existe ahora, nosotros podemos predecir que se creó hace 2 o 3 años hacia atrás. Así que la cifra más o menos se mantiene por el crecimiento de los datos. Aquí tienen la fuente, les repito, se llama Big Data, How it is Generated and its Importance. Entonces, vamos a hablar, habíamos mencionado los tipos de datos, me comenta, en el futuro, en el 2050, 2100, realmente es algo que yo tan siquiera no puedo conceptualizar. Yo no sé si ni tan siquiera o sea, yo supongo que las estructuras de datos en estos momentos van a ser completamente distintas, porque no, el panorama va a ser muy distinto, muy, muy, muy distinto. De hecho, una de las cosas que pasó, uno de los problemas que hubo antes del año 2000 con los dispositivos electrónicos es el problema, se llama el Y2K, Y2K. Este, básicamente lo que decía era que las computadoras son limitadas, o sea, no hay una capacidad ilimitada, eso lo sabemos. Se nos acabó el espacio del teléfono, en la computadora, etcétera. Así que hay que constantemente ir aumentando las capacidades de almacenamiento, pero en este tiempo, la arquitectura que existía para los procesadores de las computadoras no era suficiente para guardar la información, particularmente la fecha, eh, posteriores al último segundo del año 1999. Así que en el año 2000, estas computadoras básicamente iban a volver a cero, todo iba a comenzar desde el cero, porque ese es el rango que las computadoras, su arquitectura les permitía guardar, desde la fecha número cero hasta la fecha 12-12-12, 12-59, y luego el año 1999. Así que
Luego, mucho antes de ese año, surgió una arquitectura nueva con mayor capacidad que nos permitía guardar hasta, no sé cuánto está ahora mismo la fecha, pero sé que no vamos a tener ese problema dentro de los próximos miles de años. No recuerdo si creo que son 1000 años. Pero eso es un problema para una civilización futura. Nosotros por ahora lo resolvimos. Y pues eso es un problema que se va a mantener por la capacidad limitada de almacenamiento de información de las computadoras. Así que realmente yo no puedo ni tan siquiera conceptualizar cómo sería en el año 2050, 2100. Lo vemos que está como bien lejos, pero ya el 2020 se está acercando y eso es una fecha como rara. No sé, para mí es una fecha un poco rara porque suena un poco futurística. Así que no sé cómo vayamos a tomar estos problemas en el futuro. Pero entonces, retomando otra vez, me están preguntando por aquí cuánto de ese por ciento de información es confiable. Supongo que es este porcentaje de información, el 90%, sí. Realmente no sé, pero esto es información general, ese 90% no es necesariamente eh, información de investigación. Esto es todo lo que se ha producido, las fotos que nosotros tomamos, la música que hacemos, las copias de todo eso, los documentos, cuando tenemos que entregar algún documento que lo hacemos en computadora, pues todo eso aporta a ese porcentaje. No necesariamente, yo me atrevería a decir que la mayoría de esto no es información confiable, pero no puedo decírselo, no sé, con 100% de certeza. Ok, entonces, en la programación en computadora, los tipos de datos que representamos son abstractos. Es lo que nosotros actualmente entendemos como datos. No sé si se recuerdan el segundo, sí, en el webinar de programación en Python, trabajamos con algunos tipos de datos. No sé si recuerdan que había un tipo de dato entero, había un tipo de dato que era decimal, había un tipo de dato que era una letra, una palabra, y habían listas también. No sé si íbamos a trabajar con listas, pero sepa que sí, que hay listas y hay muchas otras estructuras. Si no existen estructuras, nosotros también podemos crearlas y crear la interacción entre las distintas estructuras. Por ejemplo, podemos decir que una suma entre dos números pues se realiza de una forma, pero podemos decir también que una suma entre dos palabras se realiza de otra forma. En el caso de la programación, cuando nosotros sumamos una palabra con la otra, realmente es una concatenación. Así que ponemos una palabra justo después de la otra. Y esa es la definición de suma en la estructura de datos que es para palabras. Pero podemos hacer sumas con valores numéricos, con palabras. Podemos hacer un montón de cosas bien raras que la programación nos permite hacer. Y eso depende del sentido que nosotros le demos a las operaciones. Entonces, básicamente, pues nosotros estamos almacenando toda esta información, estos procesos entre la información en estas bases de datos. Un concepto que también quizás no hayan escuchado, bueno, si quizás lo hayan escuchado, se llama data mining. El data mining lo que trata es estudiar cómo se utilizan las cantidades masivas de información que se producen. Y les tengo varios ejemplos. Esto es una cantidad, esta cantidad de ejemplos realmente es insignificante al lado de la cantidad de aplicaciones que esto realmente tiene. Así que sepa que 4 no representa ningún porcentaje, eso es 0% de todas las aplicaciones que esto tiene. Esto tiene muchísimas aplicaciones. La primera sería Customer Relationship Management o manejo de relaciones de clientes. Básicamente lo que busca es, como el ejemplo que les había dado anteriormente, adquirir y retener clientes.
implementando estrategias de mercadeos que están basadas en los datos, en búsquedas que nosotros hacemos en línea, nuestro comportamiento, como les había mencionado, si vamos a Google y buscamos algo, entonces dentro de las opciones le damos clic a otra cosa, pues ya todos esos patrones, porque realmente son patrones que se establecen, se van afinando mientras más se vayan utilizando hasta el punto en que realmente tú casi a ciencia cierta puedes predecir lo que la persona está buscando. Entonces, básicamente, aquí es que se diseña un portfolio. Muchas compañías hacen esto con lo que sería los ads, los advertisements, que son unos anuncios que te ponen en el principio cuando surgió esto por primera vez. Funcionaban un poco más estático. Tú entrabas a una página y veías un anuncio y entrabas a la misma página desde otro lugar, desde otro perfil y entraba al mismo anuncio. Esto poco a poco fue puliéndose, se le fue aplicando lo que es machine learning, que es aprendizaje de máquinas de aprendizaje realmente, y unos algoritmos que utilizaban inteligencia artificial para seleccionar el mejor ad para nosotros. ¿Pero qué significa el mejor ad para nosotros? Es básicamente dentro de nuestro perfil, de la base de datos que tiene el nombre de nosotros y todo lo que nosotros hacemos en el Internet, tomar qué es lo que a nosotros nos interesa, qué es lo que con mayor probabilidad le vamos a dar clic, porque eso es lo que busca, a fin de cuentas, el anuncio, es llamar la atención y posiblemente generar una venta a base de la atención. Así que otro ejemplo sería la detección de fraude. Como les había dicho, esto crea un perfil de comportamiento y nosotros podemos observar unos patrones, pero entonces en algún momento observamos un patrón que se ve como un poco fuera de lugar, eso como que no cuadra en, en los patrones de nosotros y eso muchos bancos están viendo la forma de implementarlo, bancos o aseguradoras que trabajan con esto y poder determinar fraude basado pues precisamente en estos patrones que nosotros hacemos. También los bancos y las transacciones. Ahora mismo específicamente la parte de transacciones es bien interesante porque también es un tema que se está rediseñando en el sentido de que está rediseñando lo que son las transacciones, cómo se almacenan las transacciones y a fin de cuentas lo que es un banco, porque un banco realmente una institución que mantiene un récord sobre a dónde se va el dinero. Eso es lo que hace el banco. A dónde se va el dinero y resulta que uno de sus servicios es también guardar dinero. Pero el banco básicamente es un almacén de transacciones. Así que la forma más rápida y efectiva de almacenar todas las millones de transacciones que se hacen diariamente y establecer récords sobre las mismas. Entonces, en cuanto a las transacciones, la parte de rediseño es un tema completamente aparte sobre esto, pero quiero mencionárselos para que lo tengan en mente, con lo que se llama el cryptocurrency o las monedas virtuales, que es algo que recientemente ha como que explotado y va a seguir en aumento. Eh, Básicamente lo que hace esta moneda virtual eh, es un reto, está retando a lo que es la economía moderna, porque cuando cuando nosotros pertenecemos a un banco, el banco mantiene récord de todas estas transacciones. Sin embargo, estas monedas virtuales mantienen un récord, cada moneda mantiene un récord sobre todas las transacciones que se han hecho desde la existencia de la primera moneda. Así que
Esto lo que hace es que descentraliza este récord. Ahora mismo, donde único se consigue el récord de transacciones del dinero, pues sería en un banco, y aún así es un poco difícil porque cuando manejamos cash, no necesariamente se mantiene un récord sobre eso, pero por lo menos en las transacciones digitales los bancos sí tienen toda esa información. En cuanto a las monedas virtuales, ellas mismas, cada moneda virtual que existe y que tiene cada persona, tiene un récord, tiene una copia de ese récord. Esto también es algo que de la misma forma aumenta la cantidad de almacenamiento que nosotros utilizamos, porque claro, lo duplica a una cantidad increíble, pero pues de igual forma, los datos es uno de los retos modernos de la computación. Me pregunta unas personas por aquí, ¿dónde se consiguen las monedas virtuales? Existen muchas formas de conseguir las monedas virtuales. Yo uso Coinbase, existen muchas compañías autorizadas a vender y comprar. Sí. Voy a hacer una pausa en este momento para hablarles algo que creo que es bien importante que sepan sobre las monedas virtuales, que se va de lo que es el concepto de bases de datos, pero es relevante porque las monedas virtuales son almacenamiento de datos en su esencia. Eso es lo que son. Este, básicamente, hay otro reto con las monedas virtuales que está surgiendo. Esto es muy reciente y nosotros pensamos que con estas monedas virtuales no nos vamos a hacer ricos. El hecho de que el Bitcoin, por ejemplo, que es una moneda virtual, haya aumentado su precio a un nivel tan alto, que ahora mismo está en disminución, bajó más de $10,000, pero en un momento estuvo en $20,000. Eh, no, o sea, el propósito no es hacerse rico. Hay personas que along the way se hicieron ricas, pero entonces una de las cosas con esto es el Bitcoin se genera a base el Bitcoin o muchas de las monedas virtuales se generan a base de computaciones bien complejas que realizamos en computadoras. Son tan y tan complejas que no se pueden realizar en una computadora normal. Necesita ser una computadora específicamente diseñada para, para desarrollar esta moneda. El Bitcoin en un principio, el algoritmo para realizar estos procesos fue sencillo en un principio y se podía hacer con cualquier computadora, pero ahora mismo cada vez que se crea un Bitcoin nuevo, aumenta la complejidad sobre el próximo procesamiento, así que ahora mismo ha aumentado la complejidad a un nivel que no podemos hacer con una computadora común y corriente. Necesitamos unas computadoras que tengan unos procesadores bien específicos, que en ese caso son los procesadores de gráfica, eh, que son mucho más potentes que los procesadores normales que tenemos en la mayoría de las computadoras y a veces necesitan 8, 10 procesadores de gráfica y son bien caros, gastan mucha electricidad, mucha electricidad y ese es el problema con las monedas virtuales, el cryptocurrency, que gasta tanta electricidad que terminamos pagando más en luz que en lo que recaudamos con las monedas. Ajá, tremendo problema, porque básicamente eso le quita el valor a la moneda. Bueno, realmente no, el sentido del valor es un poco más complicado, pero perdemos, perdemos dinero minando, es el término que se utiliza, mining, estas monedas. Entonces, básicamente eso es un problema que existe ahora mismo, como, o sea, estamos gastando demasiada energía en esto y no nos está, al final de cuentas tenemos que nosotros pagar sobre esa energía y recibimos menos en dinero sobre Bitcoin de lo que estamos pagando en electricidad. Así que, ¿cómo este problema se resuelve? Hay algo bien interesante que yo me topé hace unos días. Entonces, básicamente existe esta plataforma que quiero que la conozcan, quiero que la hayan escuchado alguna vez. No lo puse en la presentación porque no pensaba hablar sobre ella, pero sí es bien importante que la tengan. Se llama Boink, Boinc. Esta plataforma es de la Universidad de California
Y ha existido por mucho tiempo, creo que desde antes del 2009 esta plataforma estaba corriendo, de hecho creo que desde antes del 2000 esta plataforma estaba corriendo, y es lo que se conoce como una plataforma de computación distribuida. Significa que podemos conectar distintas computadoras para que hagan un trabajo en común con mayor capacidad de procesamiento. Entonces, lo que se hace es que esta capacidad nueva distribuida entre todos los millones de usuarios de dispositivos móviles o computadoras en el mundo se dirijan particularmente a apoyar estudios científicos. Por ejemplo, queremos analizar bases de datos masivas para, no sé, desarrollar proteínas o analizar proteínas, analizar distintos, no sé, patrones, hacer búsquedas de números primos que todavía no se han descubierto, que son computaciones muy exhaustivas para una computadora. Pues distribuimos este proceso en estas muchas computadoras. Luego de esa plataforma, es gratuita, la pueden bajar, pueden buscar sobre ella y ver, es muy interesante. Y pueden contribuir con su procesamiento, con su capacidad de procesamiento en su computadora sin que les afecte, porque realmente lo que hace la computadora es que les permite utilizar la capacidad de procesar mientras ustedes no están utilizando la computadora. Así que está súper nice. Entonces, sobre esta plataforma de Boink se añade una criptomoneda que se llama Gridcoin. Grid de red y coin. Entonces, esta moneda básicamente lo que hace es remunerar a todos los contribuyentes de me preguntan por aquí, ¿esto funcionaría para trabajos de feria científica? Sí, es un súper tema para una feria científica. Realmente es algo que deberían tomar en consideración porque es algo del futuro. Esto es algo que está apenas naciendo. Así que es bueno que lo tomemos desde ahora. De hecho, en Puerto Rico, una de las propuestas que se hicieron en algún momento para aportar a la economía de alguna forma era la creación de una criptomoneda, porque ahora mismo no se considera una moneda real. Puede que en algún momento se considere una moneda real, pero mientras no se considere una moneda real, Puerto Rico puede tener una criptomoneda. Pero ya esos son temas un poco más políticos y un poco más complicados. Entonces, el Gridcoin, básicamente, retomo otra vez lo que estaba diciendo, remunera a todos los usuarios de Boink respectivamente con la capacidad de procesamiento que nosotros pues le prestamos a los científicos para que hagan estos estudios. Y pues en la actualidad, no, perdón, todavía no he terminado. Me quedaba exacto, los estudios científicos, sí. Y entonces en la actualidad, así es como utilizamos los datos, básicamente todas las redes sociales, todos los motores de búsqueda, todas las páginas que en algún momento de alguna forma utilicen las bases de datos, pues se les aplica todo lo que hemos estado estudiando. Así que nos vamos a ir ahora a una parte un poquito más técnica en lo que es la creación de una base de datos. Ya dijimos que es una base de datos, ya todos tenemos por lo menos una idea sobre cómo es la base de datos. Ahora queremos ver cómo se hace la base de datos, porque suena como algo, parece que es algo que no vamos a ver muy comúnmente, es algo que es algo un poco oculto. Me preguntan por aquí, ¿llegaremos a tener una? No sé si se refiere a una moneda puertorriqueña, no sé, eso es un tema muy complicado. Entonces,
Eh, pero sí les menciono la criptomoneda o la moneda virtual de Puerto Rico que se propuso en algún momento se llama Coqui Coin, con K, K-O-K-I Coin. Yo busqué en el internet, no encontré mucho sobre eso, excepto algunos artículos del periódico, pero eso fue todo. No he vuelto a escuchar nada sobre esto. Entonces, básicamente hay estas son las bases de lo que es una base de datos, una entidad y una relación. Las entidades sería lo que conocemos como una tabla y la relación es básicamente eso, es una relación, como una tabla se relaciona con otra tabla. Así que nosotros podemos interconectar las entidades a través de las relaciones. Están escribiendo por aquí, precisamente de esa manera es que funciona el mining de los bitcoins. Para el 2007 llegamos a considerar realizar mining en hospedajes universitarios que incluían luz en la renta. Sí, esa es una buena forma de tener ganancias. Ok. Esto es, vamos a por lo menos observar mientras yo creo la base de datos en unos minutos, porque es algo que no nos va a tomar mucho tiempo si nos ponemos a hacerlo todos nosotros a la misma vez. Necesitamos instalar unos programas y unas cosas, pero vamos a por lo menos observar cómo se hace. Básicamente esta es la estructura, la entidad sería maestro, vamos a hacer una tabla que diga maestro y vamos a tener distintos atributos. Los atributos están enlazados a las entidades, pero no necesariamente únicamente a las entidades, sino que también acá las relaciones pueden tener atributos. Todo depende de cómo nosotros, esto es casi un arte, depende de cómo nosotros querramos diseñar cuál es el propósito de la base de datos. Así que no hay dos bases de datos iguales. Tenemos el primer atributo en maestro sería ID, un ID casi todos de hecho todas las tablas, todos estos eh, entidades deben tener un ID para nosotros poder identificarlo cada uno, porque estos son tablas de muchas filas, así que vamos a tener que de alguna forma poder identificar cada una. Luego está el nombre, luego tenemos una columna que dice apellido, luego tenemos una que dice escuela y luego tenemos una que dice, por ejemplo, número de estudiantes y tenemos una que dice timestamp. En nombre vamos a tener nuestro nombre, en apellido vamos a tener nuestro apellido, en escuela pues esta sería la escuela en donde estudiamos o la escuela donde trabajamos. De hecho, como son maestros, no, en la escuela donde trabajamos, número de estudiantes, pues ahí podríamos poner el número de estudiantes que impactamos y el atributo timestamp es un atributo que trae ya el programa que lo utilizamos para, esto se llena solo y lo utilizamos para tener la fecha en el momento en el que se creó, para mantener un récord cronológico. Y aquí les enseño una base de datos un poquito más compleja. Esta base de datos es para una plataforma de compra y básicamente tenemos el cliente, los distintos atributos y ven que hay atributos que tienen más atributos. Tenemos las relaciones eh, y cómo se interconectan todos estos elementos. Esto es solamente para que lo vieran. No vamos a observar mucho de aquí. Y entonces la plataforma que vamos a estar utilizando para la base de datos vamos a estar utilizando el programa que se llama SAMP. Es un programa que trae varios programas, valga la redundancia, para crear distintas estructuras y vamos a estar utilizando particularmente la de MySQL o MySQL para crear como tal la base de datos. Este es el lenguaje o programa que vamos a estar utilizando. Ok, así que me dan un segundito en lo que busco el programa, que lo tengo aquí ya.
Por favor, me dejan saber si pueden verlo bien, si pueden ver bien lo que estoy haciendo. Quizás esto se ve un poco pequeño, pero aquí le voy a pedir disculpas porque esto no me va a dejar. De hecho, déjame ver si no me va a dejar. Ah, mira, sí, acá puedo. Ok, perfecto. Ok, entonces, aquí es donde las cosas se van poniendo un poquito más serias. Para crear la base de datos, particularmente esta base de datos que sería MySQL, vamos a utilizar esta consola. Todas las bases de datos en MySQL se crean de esta forma, aunque ellos recientemente hicieron una plataforma que tiene un workspace que es un poco más gráfico, que no es tanto codificando, sino que podemos observar más gráficamente cómo se crea la base de datos. Yo no lo he utilizado, así que por eso no quería hacerla. Esta es la forma más común en la que se crean las bases de datos. Y claro, existe también en la que les mencioné anteriormente, que Access es un poquito más gráfica, pero tampoco he tenido la oportunidad de utilizarla, así que vamos a estar viendo esta de acá. Sí, me dice por acá José Méndez, WordPress, sí. Sí, exacto. Existen plataformas ya que nos dejan ver la creación de bases de datos desde una perspectiva un poco más sencilla. Así que lo primero que vamos a escribir es MySQL. Ese es el programa que vamos a utilizar. Dash U. Aquí vamos a utilizar el nombre de usuario. En este caso yo voy a utilizar la raíz y dash P para password. Y ya estamos dentro del programa de MySQL. Así que vamos a ver. Show Databases nos va a permitir ver las bases de datos que ya están ya creadas en el programa. La vamos a poner punto semicolon, punto y coma y enter. Y aquí nos va a dejar ver Information Schema, MySQL, Performance Schema, PHP MyAdmin y Test. Estos son unas bases de datos que genera por defecto el programa. Así que vamos a crear uno ahora mismo. Create Database. Y le vamos a poner el nombre, vamos a decir workshop. Punto coma. Y ahí nos dice OK, se creó la base de datos. Luego vamos a escribir create. No, perdón, ahora vamos a utilizarla primero. Vamos a darle use workshop para dejarle saber cuál es la base de datos que vamos a estar utilizando. Y dice database changed. Ahí cambió la base de datos que estamos utilizando. Y ahora sí, vamos a hacer una tabla nueva. Create table. Y en este caso le vamos a poner maestro, que es la base de datos. Y abrimos un paréntesis. Le voy a dar enter. Y como pueden ver, no me creo la tabla que se llama maestro, sino que simplemente me puso una flechita abajo. Esto lo que me permite es, para que sea un poco más legible, eh, continuar una línea nueva, luego puedo continuar una línea abajo y al final pongo punto y coma. No tengo que hacerlo todo en una sola línea porque sería un poquito más complicado tratar de volver a leer eso, repasar sobre eso. Así que vamos a poner, muy importante, lo primero es el ID y le vamos a decir que es un entero. Int, si no recuerdan del webinar de programación, es para entero. Y le vamos a poner, en este caso, no creo que se pase de 2 dígitos, así que vamos a poner, de hecho, vamos a poner 3 por si acaso. Y le vamos a decir auto increment. Auto increment lo que hace es que nos permite
que el número comienza en ahora mismo ese número comienza en 0, así que el primer elemento tiene el valor de 1, el segundo elemento tiene el valor de 2 y así sucesivamente automáticamente. No tenemos que modificar ese valor. Luego vamos a utilizar nombre. El nombre y el tipo de dato. Este tipo de datos es una variable carácter, así que por eso escribimos varchar. Y vamos a decir que son 25 caracteres. Luego los apellidos. Varchar otra vez, vamos a decir que son, de hecho no, apellido. Podemos poner los dos apellidos, pero para poner menos elementos en esta base de datos voy a poner uno solamente. Vamos a poner la escuela. Igual la escuela es un nombre, así que va a ser igual a el tipo de datos de nombre y de apellido. Tenemos también el número de estudiantes. En este caso, este es un entero, un número entero. Vamos a decir que no tenemos más de 3 dígitos. Ahora la fecha. Y aquí vamos a decirle el tipo de dato es timestamp. Y eso es un tipo de dato que ya MySQL reconoce, así que no tenemos que decirle más nada. Y luego aquí vamos a decirle primary key es ID. Esta parte de primary key se utiliza cuando estamos relacionando dos tablas, por ejemplo. Queremos relacionar una tabla de maestro con la tabla de clases, por ejemplo, pues esa relación la establecemos a través del primary key, de un primary key y un foreign key. En este caso solamente necesitamos el primary key y le damos enter y dice query OK, se creó la base de datos, así que si le damos show create table, oh no, eso no era. Ok, vamos a hacer una inserción primero. Insert into la base de datos maestro y vamos a poner nombre, que es el primero, tenemos apellido, tenemos escuela y el número de estudiantes. Vamos a poner aquí los valores correspondientes en nombre, como estamos utilizando un nombre, pues vamos a poner por ejemplo, voy a utilizar el mío. En este caso pondría la escuela en donde estudié. Y vamos a decir la cantidad de estudiantes, no sé, 25. Y me dice, ok, hay un row que se afectó, una fila. Así que ahí ya nos notifica que se añadió o se cambió una fila de alguna forma. Así que ahora hacemos una búsqueda. Select all, este asterisco en este caso es para todos. Y le decimos desde dónde. La tabla se llama maestro. Y ahí está la información. Como pueden ver, el ID se puso automáticamente 1. El nombre se lo puse yo, apellido, la escuela y la cantidad de estudiantes. Esta información de aquí hasta acá la puse yo. Y la fecha acá, ven, el formato se puso sola. Ahí te dice el año, el mes, el día, la hora, el minuto y el segundo. Y entonces esta información nosotros la podemos poner en formularios en páginas de internet donde llenamos esa información cuando le damos un botón y vamos a ver ahorita cómo más o menos se haría eso. Esta información
automáticamente modifica una base de datos y la podemos comenzar a utilizar de alguna forma. Así que vamos otra vez a crear a hacer una inserción. Insert into maestro. Y entonces tenemos que tener aquí el valor. El primero sería nombre, apellido, escuela y el número de estudiantes. De hecho, vamos a ver qué pasa si no añadimos un número de estudiantes. Y aquí vamos a poner los valores, vamos a poner Sara, de apellido vamos a poner Sado. Vamos a ver. Y nos dice OK, una fila se afectó. Y vamos a darle select all from maestro. Y ahí nos sale la segunda fila. Entonces es bien interesante en esta parte donde no especificamos un número de estudiantes, nos dice no, nulo. Ese tipo de datos es básicamente un tipo de datos vacío, o sea, el nulo no es lo mismo que cero. Aquí aquí no estamos diciendo cuántos son. No necesariamente porque sea nulo significa que es cero. Eso es un problema que tienen las bases de datos y hay que estar bien pendiente cuando se diseñan, porque hay muchas cosas que no podemos dejar. Hay mucha información que obligatoriamente tiene que estar. Pero esta base de datos me está dejando yo poner una información, yo poder poner ninguna información en un encasillado. Así que eso realmente es una falta de diseño. Yo en el momento en el que creé la base de datos, acá arriba, aquí, el número de estudiantes, tenía que añadir una parte que dijera not null. Not null, escrito así. Not null. Y entonces lo que hace la base de datos es que no me permite no añadir algo. O sea, tengo obligatoriamente que añadir un valor, me va a dar un error cuando quiera dejar eso en blanco. Así que me va a obligar a yo poner un número. Vamos a hacer una búsqueda con una condición. Seleccionar todo de la tabla maestro, donde, y aquí entre paréntesis, o de hecho, luego del where, vamos a poner la condición. Vamos a ver. Podemos utilizar para filtrar, en este caso, que es lo que estamos haciendo, podemos utilizar el ID, podemos utilizar el nombre, podemos utilizar el apellido, cualquier encasillado lo podemos utilizar como filtro. Así que, si me dan un segundito, la computadora, ok, ahora. Entonces, en este caso, yo quiero filtrar por el ID. Yo quiero buscar la primera persona en toda la base de datos. Recuerden que esta base de datos puede ser enorme, puede tener miles de columnas o filas, donde el ID sea igual a 1. ¿Ven? Y aquí me aparece 1 es esta persona que está aquí. Puedo hacer ahora lo mismo otra vez. Select all from maestro. Where el ID sea 2. Vamos a hacer algo ahora. Select all from maestro. Where ID sea igual a 3. Ay, me falta el punto y coma. Aquí buscamos un elemento filtrado por ID igual a 3. Y nos dice vacío.
Así que no tenemos un elemento donde el ID sea igual a 3. Vamos a hacer un filtro nuevo, select all from maestro, where nombre sea igual. Vamos a ver Sara. Aquí filtramos por el nombre. Y así sucesivamente podemos filtrar por la cantidad de estudiantes que tiene, si tiene alguna relación con, por ejemplo, perdón, diseñamos una tabla que sea maestro, pues podemos relacionar, perdón, una tabla que sea clase, podemos relacionarla con esta tabla maestro y, por ejemplo, pues ahí ya tenemos estos maestros, dan estas clases y podemos establecer los estudiantes que tienen, podemos poner sus notas, el promedio, podemos hacer muchas cosas bien interesantes que nos dan insights más allá de lo que se observa de forma en probabilidades o en análisis. Así que ya vamos viendo más o menos cómo esto va encajando. Básicamente, déjame ver si se me queda algo más que les quiero enseñar aquí. Ok, entonces vamos a eliminar esta base de datos. Drop database, se llama workshop y ahí está. Vamos a ver, aquí me preguntan, inicializa la variable. Creo que se refiere a la parte null. En este caso no son variables. En este caso estas columnas sí son, sí son variables, pero lo que pasa es que null es precisamente que no se inicializa la variable. Así que null, si se inicializa la variable, cuando decimos que si se inicializa una variable, aunque nosotros no lo veamos de esa forma, se le está dando un valor. Muchas veces es lo que se llama como un junk value o un valor basura. Es un valor que no tiene no representa nada cuando nosotros estamos programando. Vuelvo otra vez a cuando estábamos con Python. Si inicializamos una variable, por ejemplo en Python inicializamos una variable cuando la mencionamos, cuando decimos por ejemplo variable nombre, y no le damos un valor, no ponemos nombre igual a 1, ponemos solamente nombre, estamos inicializando la variable, pero lo que realmente pasa dentro de la computadora es que ella separa un espacio en memoria que sea equivalente al tipo de datos que estamos utilizando. En el caso del nombre, si decimos que es es una palabra, es una cadena de caracteres, pues lo que hace la computadora es que guarda, pues vamos a ponerle un aproximado, qué sé yo, 255 caracteres, y te guarda un espacio de 255 caracteres para esa variable, pero la forma en la que guarda ese espacio es llenándolo, es escribiendo basura dentro de ese espacio, escribe 255 caracteres de palabras random. O si utiliza un espacio en memoria que ya una variable estaba utilizando anteriormente, pero ya no se está utilizando, pues lo que hace es que retiene ese valor. No necesariamente cambia, sino es un valor que pues está ahí para cuando nosotros lo cambiemos. Déjame ver qué otra pregunta. Me preguntan por acá. ¿Hay forma de inicializar? Pues exacto, eso fue lo que les... Así que vamos un momentito acá otra vez. A retomar todo esto y ya mismo espero las preguntas de ustedes. No quiero que se vayan con duda. Así que cuando nosotros vamos a las páginas web, llenamos un formulario en encasillado. Eso es en esencia lo que estamos haciendo. Estamos llenando estas distintas columnas dentro de una base de datos
Y cuando le damos un botón, casi siempre es un botón que dice submit, someter, registrar, como en el caso de que está en la presentación, register now. Ese botón lo que hace es le envía un mensaje a la página y la página le pasa ese mensaje a la base de datos. Así que, ¿cuáles son los pasos? Primero, se establece una conexión con el servidor, luego se establece una conexión con la base de datos, luego nosotros llenamos los encasillados, se colectan todos esos datos y cuando le damos al botón de register, se envía este mensaje que tenemos en violeta aquí, que dice insert into maestro, que en este caso fue la tabla que hicimos, y entonces te menciona los encasillados, encasillado 1, encasillado 2. Esto no tiene que estar en orden, esto puede decir primero encasillado 2, encasillado 1. Donde nosotros establecemos el orden es en cómo ponemos, por ejemplo aquí encasillado 1, pues el valor 1. Encasillado 2, pues el valor 2. Podemos poner en el encasillado, en el primer lugar encasillado 2 y ponemos valor 2, encasillado 1, ponemos valor 1. Realmente el orden aquí se establece respectivamente mientras se menciona en los dos paréntesis. Hay distintas instrucciones y distintas formas de llenar una base de datos. Todo depende de, primero, qué base de datos estamos utilizando, cuál es la plataforma, y segundo, de preferencia. De hecho, MySQL tiene varias formas de nosotros hacer la misma cosa, así que es un poco redundante en ese sentido, pero quizás fue en la forma en la que se desarrolló inicialmente, en la forma en la que la, la tecnología iba cambiando, pues tuvo un efecto en cómo se desarrollaban los nuevos updates, que básicamente estos cambios así es como se establecen con los updates, y pues en base a esto tenemos varias formas de trabajar con el mismo, varias formas de atacar un problema. Y entonces, en el caso del search, vimos cómo hicimos el select. Lo mismo, establecemos la conexión con el servidor, establecemos la conexión con la base de datos, colectamos estos datos y enviamos esta instrucción, que en este caso dice seleccionar todo de la tabla tal, en este caso maestro, donde se cumpla una condición. Y ahí tenemos la condición y nosotros ya vimos cómo podemos filtrar las condiciones. Hay muchas formas de hacer estas búsquedas que son mucho más complejas. Hay unas que no les mencioné, que es el de añadir elementos, modificar elementos, eliminar elementos. Hay muchas, realmente es una cantidad increíble. Me están preguntando el formato para registrarse en talleres. Sí, básicamente cuando nos registramos en el taller, eso al final, si la plataforma se los permite, termina siendo un documento de Excel. Eh, Así que básicamente esas son las bases de datos y así es como funcionan. Son tablas bien grandes, bien complejas, que requieren de una computadora para realmente ser eficientes. Si la tabla está llena y son un montón de números, no importa que toda la información esté ahí, si no hay una computadora, no hay una herramienta que la pueda procesar, que la pueda interpretar, que pueda realizar gráficas sobre esa información, pues realmente no hay información, porque eso es, a fin de cuentas, la información es la interpretación de los datos. Así que, entre todas las cosas, quiero que retengan eso de la diferencia de la información y de los datos. Y por otra parte, sé que les interesó mucho el tema de las monedas virtuales. Espero por favor que me envíen todas las dudas que tienen este sobre el tema para ir sobre ellas. Así que les voy a dar unos minutos en lo que me escriben. Ahora sí que si hay una pregunta que no contesté, pues me la pueden ir enviando.
Entonces, vamos a ver, me están preguntando por acá sobre blockchain. ¿Si puedes explicar un poco? Sí, básicamente el blockchain es un tipo de tecnología eh, con el cual funciona, es la forma de estructura que tiene estas monedas virtuales. Este funciona, realmente es una cadena de bloques, es lo que dice la misma palabra. Es un récord que se mantiene constantemente en crecimiento dentro de lo que sería la criptografía. Es básicamente estas funciones que les había mencionado, que estas computaciones bien complejas que realizan las computadoras, generan pues lo que se llaman unos bloques, son unas secuencias de información encriptada, eh, y básicamente es una cadena de esta información que, bueno, realmente son datos porque no está interpretada, pero va una secuencialmente, se crea un bloque y pues eso genera una cantidad de esta moneda, y luego la complejidad va aumentando y entonces van realmente haciendo la función de que es similar a lo que es la economía ahora mismo, porque la dificultad aumenta, entonces la dificultad aumenta y tú tienes que buscar la forma de keep up with it. Entonces, pues básicamente es eso. Me dicen, déjame ver que se me pasaron las preguntas. Lo que explica se parece a nuestro programa de registraduría. No estoy seguro a qué se refiere, si por favor me puedes escribir un poco más detallado porque me interesa mucho lo que dijo. Son como unas linked lists. Sí, son listas enlazadas. Sí, realmente no es algo que nosotros aprendemos en un día. Esto toma eh, mucho tiempo. Particularmente, la parte más difícil de el desarrollo de una base de datos sería en cuál es la utilidad que le vamos a dar. Por ejemplo, si vamos un momento acá, esta base de datos está diseñada con un solo propósito. Si vas a un área distinta, en este caso es venta, si vamos a un área distinta, records médicos, por ejemplo, pues ya ahí no está funcionando, tendría que tener una estructura un poco distinta, así que realmente esto es casi como hacer un dibujo original, donde hay que establecer, aquí de hecho no tenemos unas limitaciones que nosotros imponemos en la gráfica, que sería ennegrecer algunas líneas, eh, mencionar direcciones, por ejemplo, a cuánto es la relación, si es de uno a mucho, si es de mucho a uno, si es de uno a uno. Hay muchas cosas aquí que varían, que realmente son un poco más complicadas. Me dicen la forma de entrar los datos y accederlos. La forma de entrar datos y accederlos en registraduría. Sí, todo esto son al final del día son listas que se implementan con estas estructuras de bases de datos. Así que hay muchos otros conceptos. Tenemos también, de hecho, hay unas entidades y relaciones que son dependientes, que si, por ejemplo, eliminamos algún elemento dentro de una estructura, por ejemplo, tenemos ahí una de clientes, supongamos que, vamos a ver un ejemplo mejor, tenemos un papá, por ejemplo, un plan médico. Tenemos un papá que inscribió a su familia, no sé, a un hijo en su plan médico, pues ya ese hijo sería una entidad que depende del papá. Si el papá se elimina de la tabla, pues el hijo también se elimina. Y ya eso son unas cosas un poquito más complicadas, pero que todas tienen que ir dentro del diseño gráfico, por lo menos el diseño del ER diagram, que es
el Entity Relationship Diagram, el diagrama de identidad y relaciones. Y pues básicamente son, son muchas cosas y en mi opinión es la parte un poco más complicada, es ver cómo uno acomoda todas estas piezas para que hagan sentido al final del día. Me preguntan por acá, Samp, ¿diseñas el database y programas en PHP o Perl según vi en el website? Sí, programas con PHP o Perl. Básicamente lo que el SAMP solamente me facilita la plataforma de MySQL. Lo pueden también verificar, por lo menos para que hagan una búsqueda sobre todos estos programas y lo hayan visto al menos una vez. PHP, realmente yo no he utilizado Perl, así que no puedo comentarles mucho sobre él. Lo he visto, pero no lo he utilizado. Sí he trabajado mucho con PHP. PHP me gusta más porque es un poco más similar a lo que ya yo conozco. Así que PHP es el que más, de hecho, ambos se utilizan mucho. Me preguntan para acá, los temas de programación son interesantes, ¿podrían ofrecerse más talleres al respecto? Sí. De hecho, este verano vamos a estar trabajando sobre unos talleres, así que si quieren más información, yo les voy a pasar el enlace de Facebook para que estén pendientes y ahí le vamos a estar mencionando algunos otros talleres sobre estos temas que son un poco más tipo workshop. Aquí pues no tenemos la oportunidad de estar presencialmente dirigiendo en su computadora para que descarguen el programa, lo trabajen, para que establezcan una página, puedan conectarse a la página, puedan hacer búsqueda, hacer queries, que es lo que sería eh, este tipo de instrucciones. Así que sí, si es algo que se está planificando, les escribo el enlace. Me voy a disculpar un segundito. Ahí está el enlace para que vayan y se mantengan al tanto de lo que va a estar ocurriendo al respecto. Así que si tienen algunas últimas preguntas, por favor me las hacen llegar. Si quieren que repase o que redunde sobre algo. El propósito de esto es que le pierdan el miedo a lo que es una base de datos, eh, vean y tengan la experiencia, por lo menos aunque sea una sola vez, de crear su propia base de datos y poder decir, pues sí, o sea, yo sé lo que es el tema, lo he trabajado anteriormente, así que esto es algo que se puede implementar también en las clases. Es algo que toma un poco de tiempo, pero es un tema que por lo menos todos sus estudiantes en una, aunque sea en una sola clase, deberían ver, porque esto es algo que se aplica a todas las materias, no importa si es matemática, si es biología, si es física, química y la computación, todos los temas, incluso fuera de lo que es la ciencia y la matemática, ingeniería, es aplicable a todo, así que es algo bien general. Ujú. Sí, así que sé que terminamos unos 5 minutos antes, pero sí, tema de mañana que más o menos Lisandi hablará. Ah, el tema de mañana se trata de
ingeniería social es también uno de los paradigmas modernos. Ella va a estar hablando sobre, más allá de lo que es todo lo que hemos estudiado, que también afecta a lo que es la ingeniería social y seguridad, porque hay una sección también que es dirigida a la seguridad, sobre cómo los datos, cómo esta cantidad masiva de datos se aplica a una sociedad, cómo nosotros podemos casi controlar y manipular y diseñar distintos mecanismos con algunos propósitos dentro de la sociedad. Me preguntan por acá qué tiene que ver con hackers. No sé si se refiere a bases de datos, qué tiene que ver bases de datos con hackers. Hackers, la ingeniería social. Hackers tiene una connotación bien negativa y realmente no, no lo es. Hackers en esencia lo que significa es hacer algo útil de una forma distinta a la que fue diseñada. Eso es lo que es hack. Estamos haciendo que un producto con un propósito en específico funcione para otro producto para el cual no fue diseñado. Así que lo primero es quitarle la connotación negativa a la palabra hackers, aunque sí la tiene, porque pues hay personas que, que infringen legalmente de alguna forma en lo que es algún dispositivo electrónico, alguno de estos métodos, tienen vulnerabilidad, todo esto realmente tiene una vulnerabilidad y pues ellos la explotan para, para su beneficio propio. Eso es esencialmente la parte de los hackers en la ingeniería social. Bien importante, hay una parte, pero todo esto se les va a ampliar mañana, que se llama phishing, donde básicamente lo que nosotros hacemos es tiramos bueno, nosotros no, porque yo no hago eso, pero lo que se hace generalmente es, por ejemplo, un email que es falso, que es que parece que es de Amazon, de una compra que hicimos, o de Google, y entonces pues nosotros bien inocentemente le damos al enlace para ver qué es y ponemos toda nuestra información y la enviamos y después no pasa nada. Pero entonces se almacena en una base de datos esa información personal, quizá hay números de tarjeta, compras, cosas bien particulares y bien peligrosas de que estén fuera de nuestras manos y pues ahí eso comienza a afectar a la sociedad cuando es una escala bien masiva. Así que todo esto también lo vamos a estar repasando. Este tema